Directo. Aquí en mi imagen pone directo. No, no lo sé. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Bueno. Buenas tardes, Arratsalde-on denoi. Después de todas estas limitaciones con el directo, vamos a empezar esta charla o conferencia o debate, como lo queramos llamar o como lo queramos hacer partícipes quienes estemos. Es una de las muchas iniciativas que está llevando adelante Médicos del Mundo Euskadi, y en esta ocasión he de agradecer la invitación para abordar este tema. Tiene ese título de Tras el confinamiento, y bien a continuación una interrogación importante: ¿reiniciamos una nueva anormalidad? O podríamos poner otro interrogante: si volveremos a otra normalidad. He preparado el trabajo con unos pocos apartados, he tomado unas notas, una pequeña presentación situando la larga cuarentena. Todos lo hemos vivido, lo hemos padecido, lo hemos sentido. Ha sido una respuesta, en cualquier caso, más o menos uniforme en los países afectados, en la inmensa totalidad del planeta, por esta pandemia de este coronavirus que tanto desconocemos y que nos está provocando complicaciones muy diferentes, complicaciones médicas muy importantes. Este confinamiento, al mismo tiempo, nos ha hecho visibles algunos problemas relacionados con el modelo de desarrollo. Eso me parece que hoy no toca. Es un tema que quedará para otros debates. Y sí me parece más oportuno ir a cuestiones relativas a la propia enfermedad, a la propia epidemia. Durante este confinamiento, a las pocas semanas de esta crisis COVID, la verdad es que nos ha ido situando en torno o enfrente del espejo, con muchas incertidumbres en torno al trabajo, en torno a nuestros vínculos sociales y familiares, en torno a nuestra vida cotidiana, en torno a nuestro futuro dentro de unos meses, dentro de unos años. Todo esto nos está haciendo que de vez en cuando tengamos que echar una mirada hacia cuestiones que estaban muy presentes, aunque no les prestábamos demasiada atención, pero que ahí están. Recordemos, por ejemplo, las muchas reivindicaciones sociales, reivindicaciones de los agricultores, ganaderos, migrantes, del pequeño comercio, la contaminación tan apabullante, el hiperconsumo, la precaria investigación en muchos ámbitos, también en el territorio de las farmacias, de la industria farmacéutica, la investigación pública, escasea muchísimo. Las plantillas en el ámbito sanitario y sociosanitario se ha demostrado que se quedaban cortas, y estamos viendo que escasean los profesionales de lo social. Un territorio
y esto espero que dentro de un rato en el debate o en otro momento debatirlo y aportar algunos datos. Los profesionales de lo social en el ámbito vasco o en el ámbito español están en unas tasas muy alejadas de las tasas europeas o de los países más desarrollados, pero muy alejadas. Luego aportaré algunas cifras. Es decir, en suma, la precariedad del sistema público de salud y del sistema sociosanitario de cuidados, hoy por hoy agotados por los muchos recortes que ha habido a lo largo de toda una década y sobre todo desde la crisis financiera de 2008, bueno, pues están aportándonos una fotografía nada agradable. Un primer punto o un segundo punto que quería abordar era el punto de vista puramente sanitario, un pequeño esbozo. Desde esta mirada, el abordaje nos está presentando notorios claroscuros. Los mensajes han ido cambiando semana tras semana. Inicialmente podían responder a la falta de recursos, pero esto ha ido desorientando bastante a la población. Todo esto se ha sobredimensionado, se ha multiplicado por mucho con el debate político, con multitud de posiciones francamente impresentables que solo se están dando en este país. En el nivel de confrontación entre partidos que se está dando en el ámbito español o incluso en el ámbito vasco no se está dando en ningún lugar de los demás países europeos, lo cual tenía que hacernos pensar un poquito. Esta situación un tanto irregular, la verdad es que está llevando a aumento de ansiedad, aumento de vivencia de vulnerabilidad, aumento de incertidumbre, pero yendo a lo que comentaba, a lo que planteaba, a los aspectos más sanitarios, más desde el punto de vista sanitario, por un lado situarnos con que estamos inmersos en un abordaje hospitalocéntrico. En los medios de comunicación, en las intervenciones de las autoridades sanitarias, esto se plasma constantemente con el olvido habitual de la atención primaria. Se ha aludido a la ejemplaridad del personal sanitario, visualizando a los profesionales de las UCIs, a los profesionales de los servicios de infecciosas, de urgencias, del ámbito hospitalario. Ahí ha estado centrado el foco mediático, pero habría que insistir en la totalidad de quienes trabajan en los hospitales. Es decir, esos profesionales de la enfermería, de la medicina, poco podrían hacer si los equipos de limpieza, celadores, auxiliares, etcétera, no hubieran estado a pie de equipo. El gran olvidado de toda esta película es el enorme colectivo invisibilizado, es el de la atención primaria. No se nos tiene que olvidar que atención primaria es la primera línea, la puerta de entrada del sistema sanitario. Este nivel de atención a la salud ha detectado nada menos que el 80% de los casos o más de coronavirus. No es ninguna tontería. Y son quienes, tras las altas hospitalarias, van a hacer un adecuado seguimiento en todo ese proceso de atención continuada a las personas afectadas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, gerencias o algunos responsables han demostrado más de la cuenta desconocer su verdadero rol, un rol sanitario y social muy claro, y eso de alguna forma habrá que tenerlo en cuenta en los próximos meses, en los próximos tiempos. Se ha visualizado no solo el desconocimiento, sino la precariedad de profesionales, la necesidad de un incremento urgente de personal en el conjunto, no solo en atención primaria, en el conjunto del sistema de salud y más allá, en el sistema de cuidados, en ese ámbito de lo sociosanitario. Además, habrá que
que ver no solo incrementos de plantilla, también mejor organización, mayor reconocimiento, etcétera. Esto se ha visualizado claramente en aquellas comunidades autónomas donde la precariedad, donde los recortes fueron mucho más brutales. Se ha demostrado y se sigue visualizando en Madrid y en otra medida, pero también con gran envergadura, en Castilla-La Mancha y en Cataluña. Desde luego son el modelo a no seguir. El vivo ejemplo de cómo no se debe hacer. Debemos reforzar el sistema público de salud, tenemos que tratar de no tolerar un sistema que anda siempre en los límites con sus profesionales, trabajando estos al límite y con la incertidumbre de cuáles serán los siguientes recortes o los siguientes ceses, los siguientes despidos. Eso está pasando estos días en Madrid, a pesar de las promesas, por supuesto, todas incumplidas. Habrá que ver cómo se articula todo el engranaje, la salud pública, la atención primaria, los hospitales, los recursos sociales e incluso mayores impulsos a la participación ciudadana. Sin duda hemos de activar mucha mayor presencia del sector público en la provisión de los recursos. Se ha visto que tienen un valor estratégico, claro, pero también se ha demostrado que el mercado, como se suele decir, no ha sabido regular. Luego habrá que tenerlo en cuenta. Vayamos a otra cuestión. El impacto psicológico de la COVID-19 en estos próximos meses, en estos próximos años. La verdad es que es complicado saberlo. No sabemos si esto va a durar unos meses, si va a durar años. Sí sabemos que el estrés prolongado se va a mantener un buen tiempo. En este periodo de aislamiento, estos 2 meses y medio que llevamos, ese confinamiento, la verdad es que ha habido muchas respuestas emocionales frente a muchos factores de alarma. Ha habido muchos miedos, ha habido temor a la infección, a la insuficiencia de medios de protección, a informaciones confusas, contradictorias en no pocas ocasiones, a la frustración, también al aburrimiento, al no saber hacia dónde empujar el tiempo prolongado de aislamiento y con el temor siempre permanente de que alguien nos contagie, de que pueda enfermar. Ha habido muchas emociones negativas y sigue habiéndolas, pero al mismo tiempo hay que considerar que vienen bien porque alertan frente al riesgo y ayudan a evitarlas. De esto saben mucho los colectivos profesionales del campo de la salud y del campo de lo sociosanitario que están interviniendo a pesar de las muchas dificultades. En este campo de lo sociosanitario, un recuerdo para el tercer sector, que enseguida se nos olvida con demasiada frecuencia, que están interviniendo en salud mental y sin que se lo reconozcamos ni los profesionales de la salud mental ni las instituciones públicas. Están ahí muchas asociaciones, fundaciones, colectivos varios que actúan en el autismo, en síndromes de Down, en Parkinson, en adicciones, en duelos, en demencias, en enfermedades varias, muy variopintas, además de lo mucho que pueden hacer en el campo del ocio, de la cultura, de apoyo a diferentes franjas de edad, etc. Bueno, pues intervienen en torno a mucha enfermedad mental y sin embargo son escasamente reconocidos. Son los del tercer sector, como una segunda o una tercera categoría. Y están resolviendo muchísimo de lo que incluso la sanidad pública, y no digamos ya la privada, no resuelve. Luego tengámoslos en cuenta mucho más de lo que venimos haciendo. Sin olvidar
también en estos recordatorios al buen hacer del conjunto de la ciudadanía. La ciudadanía ha expresado sus solidaridades, ha sostenido relaciones familiares, relaciones con su gente cercana, en una situación muy complicada, en tanto que se desconocía todo de esta situación. Nunca habíamos vivido una situación similar. Ante esto surge un primer interrogante. ¿Qué nos va a ocurrir tras el confinamiento? Es una pregunta que revolotea entre los generadores de opinión. En ocasiones habría que decir que más bien generadores de alarma social, desde algunos periodistas, tertulianos, incluso desde algunos que se dicen políticos, presuntamente sabedores de casi todo, que demuestran con demasiada frecuencia su ignorancia. Bueno, pues esta gente nos va generando día tras día, nos va soltando sus ideas sesgadas, con demasiada frecuencia, con muy poco rigor. A veces cambian de una semana para otra. No tiene nada que ver lo que nos aportan con que el ámbito de la ciencia, científicos, investigadores e investigadoras están diciendo en torno a lo que está ocurriendo o puede llegar a ocurrir. Desde la investigación se nos está diciendo que las fuentes de estrés presumiblemente van a venir desde tres ámbitos. Uno, las pérdidas económicas, los riesgos que hay en torno al ámbito laboral, al ámbito de la economía. Otro, dos, el estigma de haber estado en contacto con el virus, con la enfermedad, haberla padecido o no, con su cercanía. Y tres, lo que tiene que ver con el propio confinamiento, con esta situación prolongada en una situación novedosa de un enorme estrés. Un enorme estrés que ha producido algunos síntomas muy conocidos, se vienen divulgando por los medios: la ansiedad, síntomas depresivos, no necesariamente depresiones, situaciones estresantes, problemas con el sueño, trastornos con el estrés. Han estado por ahí de un modo continuado, mucha sintomatología, muchos malestares psicológicos derivados de las consecuencias, sean sociales, sean laborales. La crisis social y la crisis económica están por ahí, revoloteando también. Claro, presumiblemente va a haber un número elevado de afectación. Los duelos inadecuados van a ser muchos miles. En estos momentos en el País Vasco hemos llegado ya a las 1.500 personas fallecidas por este bicho. En el ámbito estatal, en el ámbito español, presumiblemente se van a superar los 30.000. Son muchos miles de personas cuyo entorno cercano, cuyos familiares no han podido realizar un duelo o no han podido iniciar un duelo de modo adecuado, con sus rituales, sus relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Pero es que si a eso le sumamos los muchos trastornos de estrés postraumático, y van a ser muchos, porque son muchas las personas que están viviendo y que han estado viviendo intensamente unas situaciones de dolor intensísimo, eso va a aflorar dentro de un tiempo. Van a aparecer o están apareciendo muchos cuadros desadaptativos. Desconocemos la entidad de la severidad de todas estas situaciones, pero van a ir apareciendo. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que van a estar por ahí acechándonos. Los riesgos de psiquiatrizar el estrés, las hipocondrías, los temores, los problemas sociales, bueno, también van a estar por ahí. Si a eso le sumamos todo lo que tiene que ver con la vivencia de soledad,
había muchísimas personas que vivían solas. Bueno, ahora lo van a estar más. Es decir, nos vamos a encontrar, ya ahora mismo también, con demasiado malestar, ¿eh? No me atrevo todavía a ponerle etiquetas psiquiátricas. Sí me parece oportuno mencionar otros añadidos, como son los peligros promocionados desde los bulos, desde las mentiras, desde la desinformación, desde el alarmismo. Esto en el ámbito de la política lo estamos viendo a diario. En las redes lo estamos viendo a diario, a miles, ¿eh? Consecuencia, aparición de miedos y síntomas muy variados. Hace unos años los sociólogos atribuían los males sociales al terrorismo o al desempleo. En estos momentos, en el mañana cercano, inmediato, pues posiblemente las pandemias van a jugar un papel esencial. Eso algunos lo llaman biopolítica. Yo creo que con esta crisis tenemos una oportunidad para reaccionar, para generar un amplio debate en el que, por así decir, la biopolítica de la salud pueda ser algo relevante. Si en la sombra no se esconden algunas zancadillas, como en estas semanas también las ha habido, cuando se lanzan por los medios esos supuestos criterios de quién debe ser protegido del daño o quién debe ser expuesto, quién debe vivir o quién debe morir. Eso es necropolítica, eso no es ni política ni política de la salud. Es un juego sucio que algunos elementos que se llaman políticos quieren jugar con ello, pero que cuela en algunos sectores sociales. Y habrá que descalificarles. Tendremos que considerar que esta crisis social, crisis económica, también comporta riesgos para la pérdida de derechos. Hay gentes que hablan de todas estas cuestiones, de si esto va a ser una limitación en los movimientos, en los espacios, en los tiempos, no nos van a dejar ir a determinados lugares, nos van a imposibilitar ciertos encuentros colectivos, reuniones, manifestaciones. Bueno, eso va a ser limitado durante un tiempo, pero no tenemos por qué asociarlo necesariamente con la pérdida de derechos. Tendremos que pelear por ellos. Volviendo a este territorio, hay un campo relacionado con lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que apoyar. Hay muchas situaciones de inadaptación a cuestiones que antes no conocíamos, que desde las ciencias de la salud mental hay muy poquita formación e información. También hay poca formación incluso entre los propios profesionales de la salud mental, ni tan siquiera en el conjunto de la ciudadanía, de la sociedad. Bueno, pues tendremos que aprender también de esta pandemia y en esta pandemia. Sobre todo de lo que tiene que ver con atender colectivamente a sus gentes y a sus gentes más vulnerables, sean personas mayores, sean menores, sean personas con enfermedades crónicas, sean personas más vulnerables, quien tenga carencias, y al mismo tiempo habrá que sortear una tentación que siempre la tenemos por ahí revoloteando, y es la tentación de medicalizar y psiquiatrizar el malestar psicológico. El malestar psicológico e incluso otros malestares sociales. Debilita, si caemos en esa trampa, eso debilita la capacidad de respuesta de quien consulta, de quien se apoya en su condición de enfermo, más que afrontar los problemas. Lo cierto es que si caemos en medicalizar los problemas sociales, los malestares sociales, corremos el riesgo de que el malestar acabe cronificándose.
y eso empieza a ser un problema. No se nos tiene que olvidar que hay muchas adversidades que no se afrontan con psicoterapia o con medicación, que atenuar el impacto social y económico, pues es muy posible que tengan que intervenir los gobiernos, pero que con el apoyo y con otras medidas desde el propio ámbito social, desde las familias, desde nuestros entornos próximos, hay mucho por realizar. Esto no son palabras, esto se ha comprobado en el propio confinamiento. El elemento apoyo dentro de las familias ha sido enorme. E incluso en estos momentos están surgiendo ya algunos estudios, en algunas publicaciones científicas están ya escribiendo sobre la fuente de satisfacción y como método de supervivencia consolidado en poblaciones chinas y en concreto en Wuhan. Hay algunos trabajos en publicaciones internacionales que nos lo están informando ya mismo. Es decir, no todo es negativo. Y podemos aprender y mucho y aprender a construir de las nuevas situaciones que se nos van a ir apareciendo en escena. Tenemos que inventar experiencias y tenemos que aprender de las experiencias ajenas. Tenemos que ver cómo logramos cambios en los modos de vernos, y los modos de vernos no necesariamente pasa por medidas sanitarias o sociales que nos vengan de fuera. Algunas podremos trabajarlas desde nosotros, desde nosotras mismas. Es cierto que el fortalecimiento de los equipos sanitarios y sociales serán obligados, especialmente lo que tiene que ver con la atención primaria y ese amplio campo que decía de lo sociosanitario, pero, y ahí es donde quiero aportar luego algunas cifras un poco apabullantes. Por ejemplo, en el campo de lo social, trabajadores sociales y educadores sociales estamos muy deficitarios en las instituciones públicas, en la sanidad pública, en ese ámbito de lo social / público. Y son profesionales que tienen mucho por desarrollar. Tenemos al mismo tiempo que aprender a recuperar vínculos, algo que no va a ser sencillo, vínculos inter e intrageneracionales, no por una obligada responsabilidad con la infancia o no por una mala conciencia respecto a las personas mayores o a las personas con enfermedades crónicas. No tenemos que romper el vínculo con el pasado, nuestros mayores, ni con el futuro, de los cuales hablamos con demasiada soltura, hablando de las jóvenes generaciones, de que son el futuro, pero al mismo tiempo que decimos eso y se nos llena la boca, a veces de palabras huecas, resulta que vamos deteriorando el medio ambiente donde han de vivir, donde estamos viviendo. Nos toca valorar lo posible, pero también lo necesario y lo accesible, con unos parámetros de medida que se han alterado, que han cambiado bastante. Es verdad que hemos arrancado en una situación de fragilidad, es verdad que dentro de esa fragilidad estamos obligados a consolidar el sistema de salud pública para que salve a la inmensa mayoría de la población, al margen de edades, de credos, de situaciones sociales, culturales, económicas o de los orígenes de cada cual. Hemos visto que estábamos yendo por caminos equivocados, unos caminos que se entorpecían en ocasiones con la corrupción, con la competitividad, con la indiferencia con nuestro vecindario o, como decía, con la propia destrucción del planeta a costa de nada gratificante. Yendo un poco a la cuestión del título de la conferencia,
La verdad es que no sé si tengo claro el deseo de una vuelta a la normalidad. Volver a la normalidad significaría hacerlo aplicando los nuevos conocimientos de este periodo. Es un periodo donde el conocimiento parece que va al galope. La ciencia de las farmacéuticas, de la medicina, lleva una velocidad de vértigo. Ojalá se consigan recursos adecuados. Pero nos podemos acomodar. Si nos acomodamos a esa frase tan tópico como cuando todo esto pase, bueno, si nos acomodamos a ese tipo de lemas, vamos por mal camino. No lo habremos hecho bien. Parece que hay gente que cuestiona si nos vamos a olvidar de estos meses o se nos olvidará enseguida cuando salgamos de modo más habitual por las calles, cuando nos relacionemos más. La verdad es que tenemos una memoria frágil y sí que olvidamos con demasiada frecuencia. Yo me temo que en pocos años sí vamos a olvidar. Y eso es una mala noticia, será una mala noticia. Hemos olvidado el 11S, la crisis económica del 2008, el 11M, la epidemia de VIH, olvidamos el ébola, olvidamos algunas gripes muy graves que se han dado recientemente, hemos olvidado grandes catástrofes por el mal hacer de las personas, de los humanos. Ahí están las catástrofes nucleares, catástrofes en lechos de ríos, desertización, el destroce que estamos haciendo con el deshielo en las capas polares. Necesitamos mirar más para adelante y necesitamos mirar también de reojo para atrás, aprender de la historia. En lo inmediato vamos a tener algunas dificultades con el estrés postraumático tan masivo que se va a dar, con diferente grado de intensidad, sin duda. Pero que no se nos olvide si vamos a seguir contaminando el planeta, si vamos a seguir matando nuestro hábitat, el nuestro y el de las jóvenes generaciones. Dicen que evolucionamos, pero parece que nos cuesta muchísimo cambiar comportamientos destructivos, autodestructivos. Sin duda vamos a volver a tener la apariencia anterior, esa imagen externa, pero tenemos dudas o hay dudas de cómo vamos a funcionar emocionalmente. Hay mucha tensión, ha habido mucha cólera, ha habido mucha violencia contenida, que se van a multiplicar con esos problemas sociales, económicos, que van a estar por ahí, por las cercanías. Es decir, se nos invita a volver a una normalidad donde va a haber altas dosis de soledad, de individualismo, de consumismo generalizado, de muchas desigualdades, con muchos miles, millones de personas que se están jugando la vida en el día a día atravesando fronteras o tratando de hacerlo. Esa es la normalidad también a la que volvemos. Desde luego, si eso va a ser así, no está mal que nos lo cuestionemos. Puede que vayamos a eso que llaman, entre comillas, nueva normalidad, que suena a un término retórico y engañoso, que está actuando de alguna forma como un gran hermano que todo lo quiere ver y todo lo quiere controlar. Bueno, algunas queremos otra situación. De alguna forma puede que al salir de esta situación haya muchas personas que se planteen escapar de otros muchos confinamientos asumidos que los teníamos con anterioridad. Confinamientos me refiero de modo metafórico a lo que tiene que ver con el modo
el modelo de familia, con los modos de sexualidad, las tareas en el domicilio, el brutal consumismo, la contaminación que generamos, los modos de relación social, las formas de trabajar, el tipo de transporte y los traslados que llevamos adelante, los ciertos tipos de ocio con los que nos desenvolvemos, o eso tan simple aparentemente que llamamos vacaciones. Cuando salgamos de esta situación, y no me refiero solo a esto que está ocurriendo en estos días, de salir a la calle, de vernos más, con mascarilla o sin ella, cuando salgamos y nos creamos libres, pues habrá quienes serán respetuosos, pero también comprobaremos que el nivel de autodominio en no pocas personas escasea. Bueno, habrá que indagar en qué consiste todo eso. Y voy terminando. Muchos cambios me parece que son posibles, quizá necesarios y obligados. Estamos viendo que quizá no hemos aprendido de esta oportunidad. Será una oportunidad perdida. La verdad es que nuestra vida cotidiana, la del hiperconsumo, nos ha obligado o nos ha de obligar a muchas renuncias. Si no estamos acostumbrados a las renuncias, pues tenemos un camino pendiente de aprender. Gracias. ¿Se ve? Es que tengo dudas de que se vea. Pregunto si se ve. A ver, veo algunas preguntas realizadas por Sergio. A ver. Bien, me dicen que sí se ve, aunque sea con retorno. Sergio pregunta que hay otro colectivo invisibilizado en los más media, ha sido el del profesorado que está realizando una labor académica de sostén, de detección de situaciones. No tengo ninguna duda, y perdón por este olvido, me parece que el profesorado es otro de esos colectivos ignorados por completo en su recorrido social o sociosanitario, no solo conteniendo a la población joven, sino incluso a las familias. Elena pregunta cómo podemos minimizar el impacto de estos síntomas futuros que van a ir aflorando. Decía en la intervención que no va a ser sencillo el sacar adelante el impacto psicológico, y comentaba cómo tenemos que aprender la totalidad, los profesionales de la salud, los de la salud mental o el conjunto de la ciudadanía. No va a haber, desde luego, guías, catecismos que nos orienten a cómo tenemos que hacer. Sí se nos puede ofrecer algunos planteamientos
Están circulando guías sobre cuestiones pues, relativas a cómo llenamos nuestro tiempo, nuestro ocio, la importancia de las rutinas, de la actividad cotidiana, de actividad física, de mejor nutrición, de mejor sueño, etcétera, etcétera. La importancia de estar descansados. Todo eso que son medidas más higiénico-sanitarias las tenemos que tener muy presentes. Si queremos ir al territorio de lo psicológico, de la salud mental, tendremos que hacer una labor más, o no solo, pero también de introspección, porque ahí tenemos mucho por aprender de cada uno, de cada una de nosotras. Insisto, van a ir apareciendo síntomas que no nos imaginábamos. El sentirnos tan angustiados, tan angustiadas ante la situación, ante la salida sin más a la calle, ante ver muy poca gente en la calle y con mascarillas, o de pronto ver mucha gente. ¿A qué va a pasar cuando nos pongan numerus clausus para ir a la playa o a pasear por no sé qué paseo importante? Bueno, nos toca pasar un recorrido, un tiempo, que ahora mismo no sabemos de cuánto va a ser, que nos va a limitar. Pero insisto, tenemos que ir aprendiendo. Hay otra pregunta de cuál es la manera de luchar por nuestros derechos. Bueno, pues tiene que ver con, primero, tener claro que los queremos consolidar, que no nos engañen con estas cuestiones de que nos quedamos sin derechos, sin derecho a la libre reunión, a las concentraciones, a poder expresarnos de formas muy variadas, pero la libertad no es, durante un tiempo, no va a ser con las medidas, con lo que teníamos hasta hace 2-3 meses. Tampoco confundamos con que eso es pérdida de derechos, pérdida de libertades. Vamos a estar en una situación de tránsito, y en esa situación de tránsito nos toca necesariamente pensar en el conjunto de la ciudadanía. Y eso no es fácil. Pensar, ir más allá de pensar en uno mismo, en una misma, no estamos acostumbrados. Bueno, vayamos haciendo ese ejercicio. Pero sin duda, en la medida que lo vayamos haciendo, nos vamos a ver claramente gratificados, sin duda. Hay otra pregunta de psiquiatrizar o medicar el malestar social. ¿Es una trampa fácil del sistema? Bueno, es una trampa fácil que viene aplicando en el presente. Esa trampa, por así decir, digo en el presente, en la medicina clásica, tradicional, lo que hablaba yo del modelo hospitalocéntrico. En ese modelo es el modelo biomédico. El fármaco ocupa un lugar preponderante, la medicación, y pareciera que con medicamentos resolvemos todo. También cualquier malestar, como decía, de lo social, de lo psicológico, y no. Tenemos que resituarnos que los medicamentos son, o pueden ser, un elemento de ayuda importante, pero es un recurso transitorio. En la inmensa mayoría de las ocasiones tendremos que buscar otros elementos de cercanía, de apoyo, de cómo consolido mis querencias, mis quereres, cómo voy seleccionando en mis entornos, bueno, a estas gentes, a estas actividades, a estas iniciativas que van a
que forman parte de mi vida cotidiana, y que no necesariamente han de pasar por los medicamentos. Hay otra pregunta. Si hay dudas, volvemos atrás. El qué hacer desde nuestra individualidad. Como he hablado yo de recuperar vínculos de todo tipo, con nuestros mayores, con nuestros menores, con nuestras gentes cercanas, la importancia de cuidar nuestros entornos sociales y entornos medioambientales, aprender a valorar lo que nos puede aportar la propia vida cotidiana, participar de lo comunitario, en definitiva, aprender a mirar hacia adelante. Como decía antes también, con el rabillo del ojo, mirando con cierta frecuencia hacia atrás, para aprender de nuestra propia historia, de nuestra historia y de la historia ajena, de la historia. Ahí hay mucho por aprender, por ejemplo, para no caer en los mismos errores, para no caer en las mismas dificultades. Me preguntan cuál es para mí la clave para superar estas situaciones lo mejor posible. Bueno, no sé si hay una clave. Tenemos que aprender a trabajar mejor con nosotros, con nosotras mismas, y tenemos que aprender a funcionar mejor en lo grupal, en lo colectivo, en lo social. Suena a palabra bonita, pero a la hora de la verdad no es fácil. No estamos habituados a funcionar con nuestros afectos, pensando en nosotros mismos, en nosotras mismas, ni en esa gente, en esas personas próximas a nosotras. Bueno, es otro aprendizaje que tenemos que ir llevando adelante. Insisto, no es fácil. Antes, en mi intervención primera, he comentado que quería aportar algunas cifras que responden a unas preocupaciones, las preocupaciones por lo social, por los profesionales de lo social. Os voy a dar algunas cifras más o menos de memoria, pero que sintonizan con una realidad preocupante. Trabajadoras sociales. En el ámbito vasco llegan casi al 4 trabajadores sociales por 100.000 habitantes. En el ámbito español es la mitad. Para situarnos con la importancia de esto, y cuando digo la importancia es la necesidad de multiplicar, o sea, cuando digo multiplicar no es que los ayuntamientos, las diputaciones, ciertos colectivos sociales, ciertas instituciones tengan algunas trabajadoras sociales más, algunos trabajadores sociales más. No, es multiplicarlo. He hablado de que tenemos 4 por 100.000 habitantes. Para situarnos, Grecia, que es un país pobre, más pobre que el Estado español, tiene 56 trabajadores sociales por 100.000 habitantes. Los países nórdicos, los países centroeuropeos, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, todos tienen en los entornos de 100 y pico, 200 y pico trabajadores sociales por 100.000 habitantes. Es decir, tienen 100 veces más que la media del Estado español, o tienen más de 50 veces más que la realidad vasca. La cifra más elevada, digo por aportar un dato, la tiene Alemania, que tiene 480
trabajadores, trabajadoras sociales por 100.000 habitantes. Comparemos esos 480 con nuestros 4. Y esto no tiene nada que ver con lo que algunos discursos dicen, que si es una cuestión de gobiernos de izquierdas, gobiernos de derechas, más sociales, menos sociales. Sí tiene que ver con una cultura social, cultura por lo social, que existe en el ámbito europeo y que en el ámbito español, vasco, no está. Es decir, gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas, de países nórdicos, de países centroeuropeos, tienen 100 veces más que nosotros en trabajadores sociales. Y son de derechas. Y otros son de izquierdas. Y solo tienen 50 veces más. Pero tienen una cultura por lo social institucionalizado que les lleva a esa necesidad de esos profesionales. Y cuando hablo de trabajadores sociales, podría ir también al ámbito de educadores sociales, de psicopedagogos, psicopedagogas, etc. Es decir, los ratios de profesionales que intervienen en el ámbito social y en el ámbito sociosanitario nos llevan muchísima ventaja. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Me preguntan también, me preguntáis, si puedo desarrollar un poco más lo que tiene que ver con los duelos inadecuados. ¿Cómo podría abordarse desde la salud comunitaria? Bueno, pues esto de nuevo va a formar parte del aprendizaje. No tenemos experiencia de este fenómeno, de que de pronto haya fallecido tal cantidad de personas en una catástrofe. O sea, el que en el ámbito español vaya a haber dentro de pocas fechas 30.000 personas fallecidas, que en el ámbito vasco 1.500 personas, o sea, son muchísimos duelos que en su inicio han nacido mal, porque no pudieron despedirse de su familiar en aquellas últimas horas, en aquellos últimos días, porque cuando falleció no pudieron hacer los rituales, el funeral, enterramiento, lo que la familia hubiera decidido. Todos esos rituales, todos esos vínculos intrafamiliares, interpersonales, con la gente cercana, con la gente querida, no han podido desarrollarse. Eso va a generar un malestar. Ahora todavía puede que estemos en la típica fase de shock, de los duelos, de esa cierta incredulidad, o esa otra situación de no solo incredulidad, sino de mal genio, de cólera, de irritabilidad ante lo que ha ocurrido, y no he podido vivenciarlo de otro modo. Entraremos en posiciones más de corte depresivo, más de decaimiento, pero el duelo como tal, que insisto, arranca de mala manera, pero puede que lo retomemos. Habrá que retomarlo. A la vuelta de estos pocos meses ya veremos cómo. En algunos casos, desde el ámbito sanitario, van a recibir ayudas. Y cuando digo ámbito sanitario, puede ser desde el ámbito de la salud mental o desde el ámbito de la propia atención primaria. A veces a título individual, a veces a título grupal. Hay centros de salud donde algunos profesionales de enfermería y algunos profesionales médicos están desarrollando grupos de apoyo al duelo, con unos niveles de no fracaso, unos niveles de satisfacción muy importantes.
Esa es una vía. Habrá que buscar otras. Sin duda, las implicaciones más allá de lo grupal y las implicaciones colectivas van a ser un elemento de ayuda. En lo colectivo, en tanto que nos impliquemos con nuestros entornos familiares, con nuestros entornos sociales, estaremos recorriendo una buena parte. Luego habrá que ver las iniciativas de cada cual. Hay personas que van a tomar iniciativas implicándose en colectivos de ayuda, de autoayuda o de ayuda social, pensando en terceros. Es otra vía. En el ámbito del sector de ONGs, Médicos del Mundo, por ejemplo, tiene un territorio de colaboración para muchas personas. O sea, hay ahí un pequeño nicho de sectores, de personas a los cuales se les puede brindar su colaboración. Pero es que en Vizcaya hay varios cientos de colectivos que pueden recibir perfectamente este nivel de implicación, este nivel de colaboración. Bueno, todos esos niveles de implicación, de colaboración, son recursos de ayuda para estas situaciones. ¿Sí? En principio no hay ninguna pregunta más. A mí me parece súper interesante. Y yo como psicóloga de la intervención social, vamos, los datos que han dado me parecen impresionantes. He ido haciendo preguntas en base a lo que se ha hablado, muchas veces habéis reenganchado a lo brutal, pero vamos, está fenomenal. Lleva 57 minutos, entonces es perfecto. Yo estoy muy contenta. Sí. Si queréis, digo, si queréis, me despido, pero como estabais hablando, parecía que había una cierta preocupación en torno a los duelos, situarnos con esto de las cifras. Antes he dicho cómo en el País Vasco hemos superado los 1.500 personas fallecidas, o a nivel estatal vamos a llegar pronto a las 30.000. Situarnos que el que haya 30.000 personas significará que al menos, digo por ver la envergadura, que al menos entre 100 y 150.000 personas habrán iniciado mal su duelo. En torno a cada persona fallecida va a haber 4 o 5, en algunos casos puede haber una familia inmensa, pero esas cifras estándar de 4 o 5 personas por persona fallecida son muchas personas. Muchas personas que no han podido desarrollar el inicio de su duelo en una cultura donde está muy arraigado precisamente esos aspectos rituales. Bueno, habrá que ver qué otro tipo de cuestiones se pueden ir desarrollando. Desde luego nos va a tocar aprender bastante de nosotras mismas. Me pregunta una persona de quienes estáis por ahí, de a ver cuál era el título, si reiniciamos una nueva normalidad o anormalidad. En el título dado
aparece lo de una nueva anormalidad. Lo podríamos discutir durante horas, ¿eh? Si es más correcto hablar de nueva normalidad, por lo dicho en la charla. ¿Qué es eso de normalidad? ¿Es volver a replicar lo anterior? ¿O porque le ponemos el elemento nueva, ya es distinta normalidad? Ya, pero es que si esa presunta normalidad va contra nuestros propios intereses, y lo comento ahora, eso igual empieza a ser una cosa ligado a la anormalidad. Y llamo nuestros intereses a muchos aspectos de lo que era antes nuestra vida cotidiana. Esa vida cotidiana del consumismo, del deterioro de nuestra propia vida cotidiana, de nuestros entornos, de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta, etcétera, etcétera. Por ahí podríamos desarrollar largo y tendido. Por eso acababa antes con la importancia de esta oportunidad, pero claro, esta oportunidad que se nos ha brindado, que se nos brinda, pasa por llevar adelante muchos cambios en esta vida que llevamos del día a día. Y acababa diciendo que esos cambios pasan necesariamente por muchas renuncias. Y ahí empiezan las dudas de si vamos a ser capaces de llevarlas adelante. No va a ser fácil, pero sí es posible. Bueno, pues a todas las que habéis estado por ahí, me dice quien ha hecho la pregunta que no va a ser distinta, que va a seguir siendo la misma mierda. Con perdón, dice. Bueno, pues ese es un temor que tenemos. Las personas somos capaces de aprender y somos capaces de seguir cayendo eternamente en la misma piedra, ponernos la misma zancadilla de modo continuado. Vamos a ver si en esta ocasión aprendemos. Yo creo que va a haber sectores importantes. Hay muchas personas que están reflexionando sobre ello y no estoy pensando en personas presuntos ilustres. Hablo de la gente del día a día, que están pensando en que necesitamos necesariamente otros modos de vida, otros modos de trabajo, otros modos de relacionarnos, otros modos de vacaciones, consumir pero de otro modo. Lo que hasta ahora era lo normal, bueno, igual de vez en cuando lo tenemos que hacer anormal en tanto que sea distinto. Eso de anormal no tiene por qué entenderse como peyorativo, como negativo, sino como diferente. Y lo diferente puede ser igualmente creativo. Pues muchas gracias a todas las que habéis estado escuchando. Encantado de haber hecho este esfuerzo común. Y a por otra, volveremos a encontrarnos por esta vía y por la calle también. Muchas gracias. Agur.